120 muertos, decenas de heridos, residentes atrapados bajo los escombros, además de un número indeterminado de desaparecidos, es el saldo aún provisional del devastador terremoto que sacudió la madrugada de este miércoles localidades montañosas del centro de Italia. Aunque la magnitud del movimiento fue de 6.0, con un epicentro cerca de la ciudad de Nursia, el daño que ocasionó fue severo debido a que se originó a poca profundidad, a solo 4 kilómetros debajo de la superficie. El sismo se produjo cuando la mayoría de las personas dormía, por lo que muchos no lograron salir a tiempo de sus casas. En Amatrice, una de las localidades más afectadas, unas 63 personas murieron y casi todo el pueblo, un pueblo medieval, quedó en escombros. Al conocer la magnitud del sismo, el Papa Francisco canceló su audiencia semanal y pidió a la multitud de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro rezar por las víctimas del temblor. El equipo de bomberos del Vaticano colaborará en la búsqueda de personas entre los escombros y dará asistencia a los heridos. Nos enlazamos, vamos a enlazarnos en un momento más con nuestro corresponsal en Italia para conocer los detalles de esta información. Hay que recordar que Italia y esta región en particular pues sufrió un terremoto pues muy fuerte en una región cercana, el L'Aquila, que también generó una gran destrucción. Delgado. Perfecto, perdónenme, estábamos revisando el nombre de la persona con la que nos vamos a enlazar. Es Belén Delgado, corresponsal de la agencia EFE, se encuentra allá en Italia para darnos cuenta de lo que ha sucedido. Belén, muy buenas tardes, te saludo desde la Ciudad de México. Hola, buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación. Hemos ido revisando el número de personas fallecidas, ha ido aumentando conforme pasan las horas. ¿Cuál es el último reporte y cuál es la situación en Amatrice y otros lugares afectados por este terremoto? Sí, pues efectivamente el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha sido el encargado de dar la última cifra oficial de muertos. Son al menos 120 y por el momento hay alrededor de 370 personas heridas por este terremoto que devastaba desde esta madrugada en Italia varios pueblos del centro del país. El primer ministro italiano se ha reunido con las autoridades allí mismo, en la misma zona, ha viajado para seguir el curso de las labores de emergencia en el que los distintos cuerpos de Protección Civil, Cruz Roja y muchos otros voluntarios se están esmerando en intentar rescatar con vida a los posibles supervivientes de este terremoto que, como ya decíais, se produce en una zona cercana a la del L'Aquila, donde en 2009 perdieron la vida más de 300 personas por un devastador terremoto. Esta vez ha sido un seísmo de unos 6 grados en la escala de Richter, que ha sacudido la zona en las primeras horas, a las 3:30 de la mañana, hora local, y actualmente pues poco a poco se van conociendo más detalles. Las imágenes que vemos son escalofriantes, las casas están completamente destruidas, los coches también bajo los escombros y muchas personas han tenido que buscar refugio fuera de sus casas ante la imposibilidad de volver a ellas por miedo a derrumbes, por miedo a que la situación empeore y que se sientan esas réplicas que durante todo el día se han estado notando alrededor de esta cordillera, de estos montes apeninos en el centro de Italia. Belén, leía yo, pues como estamos en pleno verano y se trata de una población turística, quizá había, además de los residentes turistas en el lugar, ¿hay información al respecto? Sí, por ahora no se conoce la nacionalidad de posibles extranjeros que estuvieran afectados por el terremoto. Sí que es verdad que en estas fechas Italia se llena de turistas, es verano aquí en Europa y además en estas pequeñas localidades de las montañas, pues como en todos los meses de agosto suelen tener lugar distintas celebraciones, fiestas populares y efectivamente uno de los, por ejemplo, en la localidad de Amatrice, que
es una de las más afectadas, que es un pueblo lleno de iglesias, con mucha cultura, mucha riqueza histórica. Pues justo este fin de semana iba a haber una feria de una comida muy popular que ellos tienen, que son los espaguetis a la matriciana, y por tanto se esperaba también esa afluencia mayor que de costumbre de personas que iban allí a degustar y a visitar la zona. Bueno, pues terrible lo que ha sucedido. Lo principal, lo más doloroso, por supuesto, son las víctimas mortales, los heridos, pero también en cuestión de patrimonio, ya nos decías tú, pues que tiene una buena cantidad de iglesias y otros monumentos históricos. ¿De cuándo datan los monumentos más antiguos en esta zona de Italia, Belén? Pues Amatrice, que sería una de las principales localidades, una de las más turísticas. Tenemos restos ya desde el siglo XII, tenemos monumentos históricos como palacios, como iglesias, distintas obras de renacentistas, barrocas, que al final pues todavía está por ver, ¿no? Lo Sí. que ha podido quedar, pero las imágenes que nos llegaban desde primera hora eran las de un centro completamente devastado, un centro histórico, y todas esas joyas culturales, por supuesto, que se han visto afectadas. Pues Belén, muchísimas gracias por este reporte. Un saludo desde la Ciudad de México. Un saludo a ustedes, gracias. Gracias a Belén Delgado de la agencia EFE. Bueno, pues ya escuchó usted lo que ha sucedido, lo que pasa en cuestión de minutos. Este sismo magnitud 6.3 que golpea en la madrugada e impide, por la hora en que sucede, que mucha gente pueda salir de sus casas, ponerse a resguardo. Y es la misma región donde ocurrió el terremoto del Áquila. Esto fue el 6 de abril de 2009. También fue en la madrugada, un terremoto de madrugada, y aquel terremoto dejó 308 personas muertas, causó 1.500 heridos, incluso afectó a varias viviendas en Roma. Se dice que, bueno, de acuerdo con los testimonios, también se sintió en la capital de Italia este terremoto, y veía yo en la prensa italiana que se están revisando monumentos como el Coliseo para ver si no tienen algún tipo de daño, pero siempre lo que hay que decir en estos casos es que pues, los monumentos pues se pueden reconstruir, y si no, ni modo. Lo que dejan estos terremotos muchas veces son víctimas, y pues ha sido el caso de Amatrice, donde hay, de acuerdo con el primer ministro italiano Matteo Renzi, 120 personas fallecidas hasta el momento, así como 370 heridos. Habrá que seguir pendientes de la información que sale de Italia. Hasta el momento no se cuenta con reportes de mexicanos afectados por este terremoto. Esto lo informó la Embajada de México en Italia. La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer dos números telefónicos: el 06-441-606-300, 06-441-606-300, también con terminación hasta el 303, esto para marcar y llamar desde territorio mexicano. Solo hay que agregar a esto la alada 0039. Ahorita lo pongo en mi cuenta de Twitter para que lo tengan ustedes, porque probablemente haya mexicanos cuyos familiares estén de vacaciones en Italia y no hayan podido hacer contacto con ellos. Vamos a dejarles los números de la embajada. Además, el gobierno de México, a través de la Cancillería, expresó su solidaridad y condolencias a los familiares de las víctimas de este sismo. En Myanmar, del otro lado del mundo, otro terremoto de magnitud 6.8 dejó al menos 4 muertos y decenas de templos dañados en la ciudad de Bagan. Medios locales señalaron que el terremoto también se pudo sentir en India, Bangladesh y Tailandia. Y en nuestro país, una caravana de 50 autobuses y cerca de 40 vehículos particulares, organizada por el Frente Amplio Morelense, partió esta mañana de la Paloma de la Paz, en la ciudad de Cuernavaca, hacia la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México para exigir la salida del gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Sin embargo, solo una comisión de 24 personas ingresó en la Ciudad de México para reunirse con las autoridades de gobernación, informó Javier Sicilia. El resto del contingente se quedó en la caseta México-Cuernavaca, lo que está generando complicaciones vehiculares. Vamos hasta allá con nuestro compañero Ricardo Vitela. Ricardo, ¿cómo están las cosas en la caseta?
Pascal Beltrán del Río, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Y bueno, pues ya complicado, la verdad es que hace unos minutos todavía flujo vehicular, aunque sea un carril, tanto de la entrada hacia la Ciudad de México como la salida, pero ahora pues se ha llegado la notificación a las personas que siguen esperando a la comisión que llegó a las 12:06 a Gobernación en Bucareli, y bueno, pues a ritmo de tambora se encuentra todavía manifestando. ¿Y por qué están cerrando ya esta caseta en ambos sentidos? Ni entran a la Ciudad de México los automovilistas que vienen de Morelos, y pueden salir los citadinos hacia Cuernavaca. Ya no hay paso, el tránsito está detenido, los vehículos pesados se quedaron unos varados a media caseta y otros en la zona de curvas, bajando ya del área de Tres Marías, de la zona de Topilejo, ya no se puede accesar hacia la zona de la Ciudad de México. Esto porque les comentaron a las personas que están esperando la comisión de que que no hay un alto funcionario o que tenga la jerarquía que los ha atendido allá con la comisión en Bucareli. Así son las cosas, aquí se van a quedar, Pascal, no sabemos cuánto tiempo. Las personas ya buscaron un lugar que ya está medio remodelado de esta caseta que está en construcción y en remodelación, la zona de parques, se han sentado, se han acostado, y bueno, todos los autobuses y camionetas que llegaron en esta caravana, pues ya las atravesaron en esta autopista. Aunado también otras organizaciones sociales, como la de ayer que tomó la caseta de peaje en este punto que es el Red Popular Francisco Villa, siglo XXI, también se ha unado a esta manifestación. Bueno, pues también han puesto sus camionetas y la gente sigue cerrando esta importante vía de salida del sur de la ciudad hacia el sureste de la República Mexicana. La única alternativa son dos, Pascal, aquí en la Ciudad de México, es utilizar la carretera federal, que se va a ver congestionada, y a la altura de Tres Marías poder ingresar por esa caseta hacia la autopista con dirección a Morelos. O la otra, en la zona de Xochimilco, utilizar la Xochimilco-Huastepec, que ya se va a ver saturada. Pero mientras tanto, hay muchas personas que quisieron ingresar a la capital del país, no lo pueden hacer, Pascal, porque ya está detenido. Hay ambulancias que vienen con pacientes de la zona de Morelos y quieren ingresar y que se han quedado atorados. De hecho, ahorita va a pasar una ambulancia, están abriendo el paso y está la sirena de esta ambulancia de Capufe, que está abriéndose paso con sirena. Solamente así podrán pasar, y eso se les complica a las personas que traen pacientes hacia la Ciudad de México. Así las cosas en la México, pues nada. Pues qué complicado lo que está sucediendo ahí. Apenas en días recientes, pues esto fue ayer estuvieron ahí en la caseta, ¿no? El día de ayer, Pascal, así es, la gente de la CENTE y la gente de la CENTE. Así es, y ahora, pues la gente de Morelos que viene apoyando a Javier Sicilia, este frente amplio morelense, que vienen apoyados por varios gremios del estado de Morelos, quienes no quieren ya en su estado al actual gobernador Graco Ramírez. Pues muy bien, Ricardo, estamos en contacto. Muchas gracias por el reporte. Estamos al pendiente, Pascal. Buenas tardes. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, el activista Javier Sicilia aseguró que el gobernador Graco Ramírez intenta ocultar los altos índices delictivos en la entidad, además de que culpó directamente a las autoridades por las irregularidades en las fosas halladas en Tetelcingo, municipio de Cuautla. Escuchemos. Entonces sí, la situación es muy grave, y además sobre eso algo terrible que es parte de la política, por desgracia, de este país, la negación de la realidad. No es cierto. Y en el caso, para volver a las fosas clandestinas de Tetelcingo, pues es una práctica común. Pues eso es una práctica común en todo el país. Estamos ya hablando de crímenes de lesa humanidad porque no hay protocolos forenses. Entonces, si esta es una práctica común, como dice el gobernador del país, estamos hablando ya de crímenes de lesa humanidad, y estamos hablando de que ya entendimos de dónde aprendieron los criminales a desaparecer cuerpos. Pues sí, no se puede llamar práctica común a dejar 117 cadáveres casi tirados como basura o como basura de plano, de los cuales 34 no tienen ninguna carpeta de investigación, donde hay cuerpos con huellas de tortura, de mutilación, donde hay niños. Han aparecido los cuerpos de 3 niñas en este lugar. Eso no puede ser de ninguna manera una práctica común. Y hoy el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, aseguró que si la SEP quiere aplicar una reforma educativa para transformar el sistema educativo, es para que los maestros mejor pagados y más destacados pues lo utilicen y aprovechen con base en su propio esfuerzo, y así avancen
y no por favores políticos. Al reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados respaldó la postura gubernamental en torno de la reforma educativa y el conflicto con la CENTE. Sin embargo, plantearon que podría haber cambios en la estrategia de negociación que favorezca la conclusión del problema. La Comisión Nacional de Seguridad envió 1.500 federales a Oaxaca para apoyar a la población afectada por los 11 bloqueos carreteros, con lo que se dijo se privilegiará la seguridad y los derechos humanos de la población. La representante del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas en México, Isabel Crowley, confió en que el conflicto magisterial se resuelva pronto para que los niños puedan regresar a la escuela. Para el 2017, año electoral, los 9 partidos políticos contarán con un presupuesto de 4.256.956.000 pesos, informó el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos del Instituto Nacional Electoral, Patricio Vallados. El PRI será el partido que más dinero reciba, con 1,000 millones de pesos, seguido del PAN, que contará con 759.4 millones de pesos. La bancada panista en la Cámara de Diputados designó al diputado por Morelos, Javier Bolaños, y a la diputada por Querétaro, Guadalupe Murguía, para asumir la presidencia de la mesa directiva del recinto parlamentario. El coordinador de los diputados albiazules, Marco Cortés, anunció que Bolaños Aguilar ocupará la directiva en un primer periodo de 6 meses, de septiembre de 2016 a febrero de 2017, mientras que Murguía Gutiérrez lo hará en el segundo periodo, de marzo a agosto de 2017. El PRI en el Congreso le cerró la puerta a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para legislar en materia de matrimonio igualitario y adopción. El coordinador de los senadores, Emilio Gamboa, aseguró que esa legislación no es un tema prioritario y no es un tema por el que esté presionando la sociedad mexicana para sacarlo adelante. Flanqueado por representantes de iglesias, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, promulgó ayer la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de ese estado, en el que se protege la vida desde su concepción. El titular del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, reveló que se está auditando a 5 gobernadores, entre ellos el de Veracruz, Javier Duarte. Detalló que en el caso del gobernador veracruzano la investigación podría prolongarse por 2 años. Efectivos de la Policía Federal se retiraron ayer del municipio de Iguala, Guerrero, a solo 27 días de que habían retomado la seguridad, y de acuerdo con fuentes extraoficiales fueron transferidos a Chiapas para contener las protestas de la CENTE. El gobernador Héctor Astudillo confirmó la salida de los federales en varios municipios, lo que consideró pues no es algo que vaya a traer beneficios debido a la inseguridad que vive la entidad. Pues es que sí, así están las cosas, es decir, pues Chiapas no tiene graves problemas, no digo que no tenga, pero no tiene graves problemas de inseguridad comparados con estados como Guerrero, pero pues el conflicto social que se está dando ahí, el conflicto magisterial, hace necesario que se trasladen agentes de la Policía Federal que están cuidando la seguridad en otros municipios. Es una situación de la que nadie sale beneficiado. En Guerrero, una emboscada y un posterior enfrentamiento entre policías y civiles armados dejó 6 muertos en las cercanías de la comunidad de Pueblo Viejo, municipio de Heliodoro Castillo, informaron las autoridades. La Comisión Nacional del Agua informó que pondrá especial vigilancia meteorológica a 2 zonas de inestabilidad con potencial de desarrollo ciclónico que afectan el territorio nacional. Una de ellas está asociada con la onda tropical número 23 en el sur de Jalisco y también frente al estado de Colima, y hasta el momento tiene un 90% de posibilidades de desarrollo ciclónico. El sistema de monitoreo atmosférico reporta que la calidad del aire es regular en la mayor parte de la Ciudad de México y la zona conurbada. Venustiano Carranza registra 55 puntos y Meca. Hay que recordar que para entrar en contingencia son 150, así que está en 55 Venustiano Carranza, mientras que en Ecatepec, Estado de México, se tiene un registro de 50 unidades. Lo financiero. En la economía y las finanzas, la calificadora Moody's advirtió que México debe mantener la prudencia fiscal para no perder la calificación soberana. Dijo que se debe asegurar que el gobierno pueda controlar y reducir los gastos y conservar la senda de consolidación a fin de estabilizar la cifra de la deuda, así como poner orden en Petróleos Mexicanos.
El índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.31% en la primera quincena de agosto y con ello la tasa de inflación anual se ubicó en 2.80% según datos del INEGI. Entre los productos con mayores aumentos en agosto estuvieron el gas doméstico natural, el azúcar, el jitomate y la electricidad, entre otros. Esta mañana los bancos de la Ciudad de México ofrecían el dólar estadounidense hasta en 18 pesos con 78 centavos, 3 centavos menos respecto al cierre de ayer. En estos momentos el dólar se compra en 18 pesos cerrados y se vende en 18,75.